Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana soleada, espectacular, típica de esta isla preciosa, Puerto Rico, la isla del Cordero. Un saludo y una bendición y unos buenos días a mis hermanos en México, en Colombia, Estados Unidos. El área latina de Estados Unidos que sé que escuchan, y tal vez en otros países como Ecuador que también sé que me han escrito. Un saludo desde aquí, desde la isla del Cordero, Puerto Rico. En esta mañana vamos a hablar de un tema acerca de el Espíritu Santo. Quiero tocarle una reflexión porque es corta. Esperemos que sea corta. Saben que mis grabaciones quiero que no sean más de media hora. A veces me extiendo un poquito, pero es lo que el Señor nos da. Así que comencemos esta mañana con el título a lo que vamos a hablar hoy. Es llenos del Espíritu Santo. Este escrito lo hiciera en el 2018, más o menos fue en octubre 2, entre octubre 2 y octubre 8, que me di a la tarea de escribir acerca de llenos del Espíritu Santo, y para eso busquen sus Biblias y abran en la carta de Pablo, el apóstol Pablo a Efesios. El apóstol Pablo le escribió a los Efesios en el capítulo 5, verso 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una promesa del Señor. Fue una promesa que el Señor dio a sus discípulos y a todo aquel que le confiese como su Señor. Es esta promesa que es por disposición de Él, de Dios. No es por nosotros, no es por disposición de nosotros, no es porque nosotros invocamos y el Espíritu Santo entró como si fuera la lámpara de Aladino que uno frota o frota según esa leyenda árabe y sale el genio de la lámpara. No, es una disposición por parte de Dios mismo. En Hechos capítulo 1, verso 8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si esto lo fuésemos a aplicar a nuestro diario vivir, o para nosotros, nos está diciendo que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para ser testigos en donde, pues mira, en nuestro entorno, en nuestra familia más lejana, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo y todo alrededor, donde quiera que nos paremos, ahí seremos testigos de Jesucristo. Y vemos entonces más adelante en Hechos capítulo 2, verso del 1 al 4, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, ese Pentecostés es en el hebreo, en el griego, en el hebreo es Shavuot. Estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Podemos mencionar en el Antiguo Testamento a una persona que estaba llena del Espíritu Santo.
se encuentra en el libro de Miqueas, en el capítulo 3, verso 8. Dice, hablando de Miqueas mismo como profeta: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Y en el Nuevo Testamento vemos personas que estaban llenos del Espíritu Santo. Podemos mencionar, ¿verdad?, a Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1, verso 13 al 15. Dice Lucas capítulo 1, verso 13 al 15. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Otra persona, Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, en Lucas capítulo 1, verso 41, cuando dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y si seguimos más adelante en el verso 67, dice acerca de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y dijo: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. ¿Quién más? Oh, ustedes dirán, ¿pero cómo así? Jesús. Capítulo 4 de Lucas, verso 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Sí, aquí lo dice y yo lo creo. Jesús, como 100% hombre, también estaba lleno del Espíritu Santo. Otra persona, otro personaje de la Escritura, el apóstol Pablo, cuando habla en Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, verso 8, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Otro personaje de la Escritura lo tenemos en Bernabé, Hechos capítulo 11, verso 24. Dice, hablando de Bernabé: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Tenemos también al paladín de los gentiles, el apóstol Pablo, cuando en el capítulo 13 de Hechos, en el verso 9, dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Esto fue cuando Pablo le habló a Elimas el mago.
Y tengo también por último, y no porque sea el último o sea el menos importante, a Esteban. Desde el principio, este hombre llamado Esteban, Hechos capítulo 6, verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y desde el principio Esteban, como se menciona en Hechos 6:5, hasta su muerte, en Hechos capítulo 7, verso 55, dice, aleluya. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. El Espíritu Santo, iglesia, y querido amigo también, el Espíritu Santo no es una influencia, no es un influencer, tampoco es una sustancia o una materia, como si fuera un líquido o el gas. El Espíritu Santo es una persona completa. Es conocido como la tercera persona de la Trinidad. No es un pedazo o una parte de algo, es un todo, es completo. Cuando alguien nos visita, no viene solo una parte de su cuerpo, o está la persona o no está presente. Ese es el Espíritu Santo. O está en tu vida o no lo está. No hay una partecita de él y otra partecita que no está y está por otro lado. No. Sabemos que solo el Espíritu Santo mora en el cristiano. ¿Y quién es el cristiano? El que nació de Cristo. El que nació de nuevo. El que vino al arrepentimiento por fe, por la palabra de Dios, que le dio convicción de pecado. Se arrepiente de corazón, genuino, sincero, lo transforma, confiesa a Jesucristo como su Señor. Y la promesa del Señor es que recibe al Espíritu Santo de Dios. El que no ha conocido, el que no ha confesado, el que no se ha arrepentido y no ha confesado a Jesucristo como su Señor, como dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, no tiene el Espíritu Santo. Comenzamos leyendo en Efesios capítulo 5, verso 8. Y dice que no seas lleno, que no se embriaguen de vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Una persona en el estado de embriaguez, o como se le conoce comúnmente como borracho, no tiene el control de su persona. Solamente el alcohol que está adentro de él o dentro de ella es quien controla a la persona, ese alcohol que bebió. Esto lleva a la persona a pensar y actuar completamente distinto a si estuviera sobrio o si estuviera normal. Y es aquí donde quiero llevarlos a la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las características del Espíritu Santo? Vamos a ver, porque son 9. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16.
gozo. Estad siempre gozosos. Y en Filipenses capítulo 4, verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Tercera característica, paz. Colosenses capítulo 3, verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Paciencia. Santiago capítulo 5, verso 8. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca, y está cerca, bien cerca. Otra característica es benignidad. Vayamos a Efesios nuevamente, capítulo 4, verso 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Número 6, bondad. Romanos capítulo 15, verso 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Número 7, fe. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Número 8, mansedumbre. Vayamos a Gálatas, capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Y número 9, templanza o dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Templanza. Todo esto, querido amigo y amiga, querido hermano y hermana, todo esto proviene del Espíritu Santo. Son acciones del Espíritu Santo que deben ser manifestadas en nuestras vidas todos los días. Es lo que podría decir o lo que se podría decir que en el Apocalipsis se le conoce como las acciones justas de los santos. Vayamos a Apocalipsis capítulo 19. Son la vestidura de lino fino que tiene la iglesia, o que se le da a la iglesia, la novia del Cordero. Apocalipsis capítulo 19. Versos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por cierto, es lo único que, como dice en Primera de Corintios capítulo 3, verso 13, es lo único que al pasarse por fuego, probadas
por fuego no se queman. Las acciones justas de los santos. Primera de Corintios 3:13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La obediencia total e incondicional de parte de nosotros hacia su palabra, en sumisión a la guianza y dirección del Espíritu Santo, producirá en ti, amigo, querido amigo y amiga, en ti y en mí, querido hermano y hermana, producirá en nosotros el estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Por lo que las acciones justas de los santos, tú dirás, pero es que de nosotros no proviene nada bueno. Sí, lamentablemente en esta carne no hay nada. El sentir de la carne es muerte. Es el Espíritu Santo quien produce en nosotros las acciones justas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu, fruto que nosotros cada día, antes de salir, debemos procurar que sea el Espíritu Santo quien nos guíe para que pueda ser manifestado por parte de nosotros. Por el Espíritu Santo no se va a parar al frente de nadie, va a decir: Saúl Rivera tiene el fruto, mi fruto del Espíritu. El Espíritu Santo mora dentro de cada uno de los creyentes y va a manifestar ese fruto. Pero tienes que ¿qué? Vivir en santidad. Vivir la vida conforme a la Escritura. Procurar que sea el Espíritu Santo que corrija cada una de las cosas que a Él no le agrada, para que vivamos, como dice la Escritura, piadosa y santa manera de vivir. Esto no es ser un religioso santurrón, porque la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, que también seremos tentados, pero dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Así que, y Elías el profeta de fuego, fue un varón, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, como las tuyas y como las mías. Pero fue un hombre que oró fervientemente y no hubo lluvia por 3 años y medio. Y volvió a orar y la lluvia regresó otra vez. Así que esto se trata del Espíritu Santo, no de nosotros. Nosotros somos el recipiente. Procura ser recipiente del Espíritu Santo para que sean manifestadas todas esas características del fruto del Espíritu. Pídele al Señor que también te vista con su armadura, la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Así que, como dice en Filipenses capítulo 4, y termino con esto. Filipenses capítulo 4, verso 8. Preciosa la palabra. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Apocalipsis capítulo 19, que lo leímos ahorita, verso 8, dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿A quién? A la iglesia de Cristo, la novia del Cordero. Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino
es las acciones justas de los santos. Mi amado hermano y hermana, estamos viviendo unos momentos bien decisivos, momentos en la humanidad críticos. Muchos dirán, es que esto lo hemos vivido ya anteriormente. No, se ha vivido otras cosas similares, parecidas, pero nunca como la que se están viviendo hoy día, a la magnitud en que se está viviendo hoy día. Hoy día vemos señales en los cielos cual nunca se han visto. Y no dicha por Saúl o por cualquier otro que se para frente a una cámara a hablarles a una congregación virtual. Es dicha por los mismos científicos, personas que del gobierno o de los gobiernos que se especulan o se preguntan acerca de estos acontecimientos, como por ejemplo, para que tengan una idea, en estos días, si no ha pasado, ya pasó, un cometa que le llamaron el cometa Atlas. Lo que tú no sabes es que eso es un cometa intruso, un cometa que salió de no sé dónde y entró a nuestra supuesta galaxia, a nuestro universo. Un cometa intruso. Tenemos señales en los cielos, eclipses como nunca, eclipses solares, eclipses lunares. Óigame, y dice, sí, pero eso ha existido antes. Mire, amigo y amiga, la Biblia dice en Génesis capítulo 1, verso 14, que el sol, la luna y las estrellas fueron creadas. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 1. Vayamos al principio de la creación para que vean que esto no es de ahora, que Dios tiene controlado todo desde el comienzo, desde antes de la fundación del mundo. Pero para que tengas una idea, lo que pasa es que nosotros vemos las cosas como algo normal, pero es Dios hablando a la tierra, es Dios hablando a la humanidad, dando señales. Génesis 1:14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Qué días? ¿Qué años? Estaciones, sí, primavera, verano, otoño, invierno, pero para días y años. Así que, además de alumbrar el sol y la luna, las lumbreras fueron hechas para señales. Señales que Dios habla. Y esto no se trata de astrología, sino de astronomía. Si no leas en el libro de Job. Porque Dios es el astrónomo por excelencia. Cuando Él le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice las Pléyades? O la Osa Mayor. ¿De dónde salió eso? ¿El hombre se lo inventó? No, el hombre lo sacó de la escritura y lo tergiversó, dándolo en forma de astrología para adivinar. ¿Adivinar qué? Las cosas que están en el corazón o en la mente. No, querido amigo y amiga, deja la astrología, métete en la astronomía de la Biblia y comprenderás todas las maravillas que Dios tiene. Guerras y rumores de guerra por todos lados. Pero han habido guerras antes. Sí, pero no en la magnitud de ahora. No al nivel de ahora. Nación contra nación, eso es etnias contra etnias. Reino contra reino. Solamente mira las noticias. Pestes, hambres. Por si acaso no lo saben, la Organización de las Naciones Unidas
está monitoreando. ¿Por qué? Porque en el continente africano, en el continente de Asia y aún en América del Sur, están habiendo unas hambrunas cual nunca había visto humanidad. Y se preguntan, ¿de dónde viene eso? Está en la Escritura. Terremotos. Mire, busquen en la página de los sismos para que ustedes vean la cantidad de sismos y terremotos que ocurren al día. Y si ustedes comparan de las cantidades de terremotos que han ocurrido desde hace tal vez 2000 años, 1000 años, 500 años, 200 años, 100 años atrás, al día de hoy, y ustedes se van a sorprender cómo la tierra está temblando como borracho. ¿Casualidad? No. Causalidad, porque está escrito en la Escritura. Por eso es que le digo a la iglesia, no desmaye, sed llenos del Espíritu Santo. No es que tú tengas el Espíritu Santo, es que seas lleno del Espíritu Santo. Mire, voy a hacer una aclaración. No está en el escrito, pero la voy a decir. Jesús, cuando se le apareció luego de resucitar, que se le apareció a muchas personas, se le aparece a los discípulos en el aposento alto. ¿Y sabes qué hizo? Sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. No fue en Hechos capítulo 2, verso 1, que recibieron el Espíritu Santo. Fue cuando el Señor se les apareció en el aposento alto. Búsquenlos en los evangelios. Hagan el ejercicio. Y el Señor sopló y ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero hubo un mandato. Porque Dios es perfecto en todo. En el día de Pentecostés, 50 días, el día 50. ¿Casualidad? No. Porque Jesús estuvo 40 días presentándoseles a todos, a muchos. Y luego cuando ascendió, antes de ascender, le dijo que tenían que irse al aposento alto y esperar. ¿Por qué? Por la llenura del Espíritu Santo. Y fueron 10 días ellos en ayuno, oración y ruego, sentados allí, no haciendo chistes, meditando en la palabra, orando y clamando para recibir esa llenura del Espíritu Santo. En Hechos 2:1, en los de repente del Señor, dice la Escritura, y de repente, verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Jesús sopló y le dio el Espíritu Santo a ellos. Recibieron el Espíritu Santo. Pero fue en el día de Pentecostés, el día 50 de Shavuot, donde ahí reciben la llenura del Espíritu Santo, la cual una de esas manifestaciones fue que fueron repartidas lenguas como de fuego. Iglesia, no te quedes con una mera expectación. Pídele al Espíritu Santo que te llene de Él. Busca más de Él. Busca más del Espíritu Santo. ¿Cómo puedes hacerlo?
por medio de la palabra. Yo le llamo BOA, Biblia, oración y ayuno. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando fueran a ver este video. Pero que sobre todas las cosas sea Jesucristo que los llene de gracia en gracia su vida en el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Amén.